Hola, no voy a mentir, tenía notas preparadas para esta reseña de Star Trek sección 31. Lo que pasa es que se me aplastó en la mochila una mandarina y chorreó por encima de mis papeles. Entonces yo tengo la costumbre de cuando se me queda papel mojado, ese papel mojado ya es papel mojado. Así que voy a improvisar esta reseña. Star Trek sección 31 es la peor película de Star Trek, pero eso no significa que no sea entretenida. Si apagas el cerebro, no está tan mal como podría ser. Era una idea para una serie y decidieron la bondad de recogerlo nada más en un par de horas. Así pues nos ahorramos un montón de escenas que nos sobran. Si ya en la película resumida ya hay un montón de escenas que sobran, imagínate si fuera durante 10 capítulos. En el momento mientras estaba viendo, sí me pareció entretenida. Había cosas con las que no estaba de acuerdo, pero esto es como todo. El emperador se comía la pantalla en la primera temporada de Star Trek Discovery. Lo que pasa es que, claro, a los showrunners les gustó tanto que dijeron, oye, en vez de que muera y que de ese modo sea el final perfecto y sea todo satisfactorio y estén todos los cabos atados, ¿por qué no mejor hacemos que Michael Burnham la rescate en el último segundo y así continúa en la serie? Para mí eso supuso el final de Star Trek Discovery, el final de la parte buena. Diría que el rescate del emperador, el hecho de haberlo traído al universo Prime, fue lo que mató todas las subsecuentes decisiones. Discovery es una serie de malas decisiones. Cada cosa buena que consiguen lo destruyen al minuto siguiente, y con esta película de sección 31 pasa lo mismo. Me estoy refiriendo a la superficialidad, me estoy refiriendo a no saber de filosofía, me estoy refiriendo a copiar el tipo de humor de chistecitos Marvel. Pero bueno, vamos a ir parte por parte. Empieza bastante bien, ves ahí lo cruel que es el emperador, ha ganado en los Juegos del Hambre. Luego se estropea, porque Michelle Yeoh se nota que está disfrutando, pero es una de las pocas personas que está disfrutando. Los personajes nuevos que traen, todos tienen nombre de perro, ¿sabes? Estas cosas que dicen, a los perros tienes que llamarlo como mucho con 2 sílabas, porque si no, no te oyen, si no, no te entienden. No puedes llamarlo Casimiro. ¡Casimiro! Es mejor llamarlo Casi o llamarle Miro. Hay un personaje que se llama Quasi. Me hace mucha gracia porque a mí me pusieron en su día ese mote, era un mote cariñoso. Y entonces era como, ¡ay! Yo estoy en esta película. Y además era el mejor personaje de todos, que era el del metamorfo ese. Hace buena dupla con Michelle Yeoh, no como el que es un aumentado y se supone que debería ser el que más interactúa con el emperador. A ese me parece que le faltaba gracia. Luego está el Morph, no, el Churf, el Chan, Chufrus, no, no sé, no, ya no me sé los nombres. Faz. Hay un tipo que es muy... El actor es bastante bueno, es gracioso, pero el guión... O sea, una vez ya terminó la película y me puse a pensar acerca de ello, me di cuenta de que el personaje del malo, que es un bichito microscópico que está metido dentro de su cabeza, creo que es una especie de chiste a costa de la gente autista, como yo. En un diálogo dicen, ¿te parece gracioso mi espectro? Porque dicen una cosa de, tiene un espectro de emociones. Yo entiendo que es una referencia al espectro autista, una especie de mención solapada como para que lo pienses sin que ellos lo digan. De ese modo no puedes culparlos de nada. Y siento como que es la peor representación posible porque si partimos de esta premisa, Faz está diciendo que los autistas somos como si estuviésemos encerrados dentro de nuestra cabeza y nuestro cuerpo fuese una cosa separada. Y no de la buena manera, como en la serie original o la serie animada. No es una simbología metafórica, filosófica, no, está perpetuando falsos mitos. Y eso no me gusta. La pobre del Tana, que está ahí nada más para
para que digas, ah, mira, es del Tana como la de Star Trek la película. No aporta mucho, tampoco Rachel Garrett, porque de hecho Rachel Garrett está ahí para ponerse del lado de la sección 31. Esta película está puesta como desde la perspectiva de, oh, estos de la Federación son unos ingenuos que se creen los valores de no sé qué. Esta película nos está diciendo que tenemos que ponernos de parte de la sección 31, que tenemos que ser payback, paycheck, stronger. No, no, no. La mitad de la película sobra y la otra película me lo estoy pensando todavía. ¿Quién es el que está poseyendo el cuerpo robótico del otro? ¿Será acaso el que puede meterse en una cápsula y meterse en el cuerpo y controlar desde dentro? ¿Será ese? Oh, ¿quién será? Y el otro, el que tiene una máscara. De estas personas que hemos visto desde que empezó la película, que le hemos visto la cara, ¿quién será? Tiene que ser alguien que no es de los que nos han presentado durante los últimos 10 minutos. ¿Será este que murió? Esta película creo que es interesante la parte del final en la que el emperador podría haber elegido sacrificar su vida para destruir por lo menos la conexión del universo Prime con el universo espejo. Pero no, porque sobrevive y además vuelven a traer al actor de Flash para que haga de la mujer de Flash y de ese modo mantener... No, no, no. Si lo iban a convertir en una película era mejor que grabasen un par de cosas más, igual que hicieron para la última temporada de Discovery que termina con un quinto final. En resumen, me parece una película mala, pero mientras la estás viendo no te das cuenta de lo mala que es, porque sigues pensando, a lo mejor luego mejora. Sí, a lo mejor luego mejora. Es un poco como la vida. A lo mejor luego mejora y mientras tanto estás ahí. Ahora es cuando voy a decir mi opinión de darme collejas. Creo que esta película es peor que Star Trek 5, pero prefiero ver sección 31 antes que Star Trek 5. Porque Star Trek 5 tiene esa escena en la que Kirk se enfrenta con una mujer gato y suena wow, wow, I feel good. O sea, no sé si soy yo solamente, pero ahí samplearon a James Brown, por no hablar de ese satélite que le pegan un disparo y suena ¡ay! Estos carros, le falta decir. Me parece tan espantosamente ridículo cuando la mujer gato dice ¡wow! I feel good, que le perdono a sección 31 y dentro de las peores películas de Star Trek me parece una película que por lo menos sale Michelle Yeoh, por lo menos sale dos chistes que me reí, el resto son malísimos, madre mía. Esta película ha logrado lo que no había logrado ninguna, ha sido no dividir la afición tanto como dividirme a mí. A cada minuto tengo una opinión distinta. A cada minuto pienso, no, pero Star Trek 5 tenía una hermosísima banda sonora, pero sección 31 tiene a Michelle Yeoh. Pero Star Trek 5 sale también Zulu y Chekhov, pero en sección 31 el fuego del puente sí está justificado. Era una nave que no era la Enterprise ni tampoco la Discovery, entonces estaba justificado que echase llamaradas, claro que sí. Pero en Star Trek 5 Cyborg es muy interesante, pero sección 31 comprime 10 episodios en un par de horas, entonces no te llegas a aburrir nunca. Pero Star Trek 5 tiene la secuencia de el doctor McCoy y su padre. Yo con Star Trek 5 me aburro mucho. Quiero quitarla antes de llegar a la mitad, aunque sepa que luego hay escenas mejores. En cambio con esta es como ver una llamarada. La ves bailando y sabes que no hay nada más interesante, que va a seguir así durante una hora y media, pero por lo menos sabes que no va a ir a peor. Mientras que con Star Trek 5 tengo lo de la mujer gato que canta como James Brown. Empate.